A lo largo de la historia, algunos hombres y mujeres han dejado una huella imborrable, no por sus logros, sino por su crueldad despiadada. ¿Quiénes fueron estos personajes que sembraron el terror en el mundo? Acompáñanos en este viaje por las sombras de la historia y descubre a los 25 gobernantes más crueles que jamás hayan existido y abordaremos un tema de suma gravedad y relevancia, el siglo XX, un periodo histórico que fue testigo de dictaduras y regímenes opresivos que causaron la muerte de más de 120 millones de personas en todo el mundo. Es un momento de nuestra historia que no podemos ni debemos olvidar. Vamos a explorar la vida y los crímenes de 10 de los dictadores más notorios que han dejado una huella imborrable de terror y sufrimiento en nuestra historia colectiva. Comencemos con Mao Zedong, el líder de la revolución comunista en China. Mao no solo fue un personaje central en la política china, sino que su legado está marcado por la trágica cifra de 78 millones de muertes. Muchas de estas muertes se deben a su campaña del Gran Salto Adelante, un intento de transformar rápidamente la economía del país que resultó en una hambruna devastadora. Se estima que murieron hasta 45 millones de personas debido a esta horrenda política. Además, su revolución cultural no solo destruyó la cultura y las tradiciones chinas, sino que también llevó a la persecución de millones de personas inocentes, creando así un legado de miedo y represión que perdura en la memoria del pueblo chino. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nunca volvamos a permitir que semejantes atrocidades ocurran? Luego, tenemos a Joseph Stalin, quien gobernó la Unión Soviética y es responsable de un escalofriante total de 23 millones de muertes. Una de sus políticas más infames fue la Gran Purga, donde millones de personas fueron ejecutadas o encarceladas en gulags, lugares que se convirtieron en sinónimos de sufrimiento humano. Además, su duradera política de industrialización forzada causó hambrunas devastadoras, afectando gravemente a Ucrania. Imagina el impacto de perder a tantos seres queridos en nombre de un régimen que priorizaba el poder sobre la vida. No podemos pasar por alto a Adolf Hitler, cuyo régimen nazi desató un terror inimaginable en Europa. Su política de exterminio sistemático y su ideología racista llevaron a la muerte de 17 millones, incluyendo más de 6 millones de judíos en el Holocausto, una de las tragedias más horrendas de la historia humana. Además, Hitler fue responsable de la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos y un continente devastado. Pregúntate, ¿cómo pudo el mundo permitir que esto ocurriera? ¿Qué mecanismos de defensa social debemos establecer para evitar tales atrocidades en el futuro? Leopoldo II de Bélgica es otro nombre que resuena con horror, ya que su insaciable codicia en el Congo llevó a la muerte de 15 millones de congoleños. Su régimen colonial fue marcado por la explotación brutal de los recursos y la población, creando un legado de sufrimiento y opresión. ¿Cómo podemos reconciliar la historia colonial con nuestras identidades actuales? Es crucial que hablemos de estos temas. Siguiendo con las atrocidades, encontramos a Hideki T.J., quien fue el primer ministro japonés durante la Segunda Guerra Mundial. T.J. es responsable de 5 millones de muertes y violaciones sistemáticas de derechos humanos a lo largo de Asia. ¿Qué legado deja esto en la memoria colectiva de las naciones afectadas? No podemos olvidar a Ismail Enver Paşa, un líder otomano que llevó a cabo una limpieza étnica con un saldo de 2.5 millones de personas. Su paranoia lo llevó a culpar a los armenios de las derrotas en la guerra, lo que desencadenó un genocidio que dejó cicatrices profundas. ¿Qué papel juega la historia en la construcción de la identidad nacional? En Camboya, Pol Pot orquestó un genocidio que resultó en 1.7 millones de muertes, exterminando casi una cuarta parte de la población. El régimen de los Khmeres Rojos no solo eliminó a quienes consideraban una amenaza, sino que también destruyó la cultura y la historia del país. ¿Podemos imaginar un mundo donde tales violaciones de derechos humanos no existan? Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, dejó su huella con 1.6 millones de muertes, estableciendo un régimen opresor que todavía persiste hoy. La dinastía de los Kim ha llevado a su pueblo a vivir en condiciones inimaginables. ¿Qué podemos hacer para ayudar a quienes sufren bajo regímenes totalitarios? Mengistu Haile Mariam, presidente etíope, es responsable de 1.5 millones de muertes durante el Terror Rojo, un periodo marcado por una represión brutal. Y no olvidemos a Yakubu Gowon, quien dejó más de 1.1 millones de muertes durante la Guerra Civil Nigeriana. Estos son solo algunos de los nombres que nos recuerdan la capacidad humana para el sufrimiento y el horror. Al reflexionar sobre estos oscuros capítulos de nuestra historia, es fundamental aprender de ellos. ¿Cómo podemos evitar que se repitan estos eventos? La memoria histórica es esencial,
Es un deber recordar a las víctimas, pero también a los responsables. La historia está llena de lecciones, siempre y cuando estemos dispuestos a escucharlas. Al finalizar, te invito a pensar en cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un futuro más humano y compasivo. La historia nos enseña, y nosotros debemos ser los estudiantes atentos.